Capítulo 1. La necesidad por una teología de medicina. Reporte médico número 13, publicado en 1987. Al examinar la profesión médica desde una perspectiva cristiana, se hace evidente que el trabajo de un médico está estrechamente relacionado con la fe bíblica. Dios es el creador de todas las cosas, y el mundo físico es su obra. El cuerpo del hombre está destinado a ser resucitado y glorificado, de modo que todos los hombres deben considerar sus cuerpos como un hecho religioso importante, hecho para servir a Dios, ordenado para una vida gloriosa y eterna, pero ahora temporalmente bajo los efectos dañinos y limitantes de la caída. La relación de la práctica médica con la fe bíblica es esencial. La misma palabra salvación indica este hecho. Significa liberación, preservación, victoria y salud, tanto material como temporal, así como personal, nacional y eterna. Así que la sanación, tanto física como espiritual, es un ministerio. En la Escritura, los dos están estrechamente vinculados. Cualquier otra ayuda que tuviera un hombre infectado, es decir, médica, su regreso a la plenitud y la salud era visto como un hecho religioso. El sacerdote en Levítico 14 declara al hombre sanado y por lo tanto nuevamente apto para su lugar como un hombre del pacto adorando en el santuario. De la misma manera, el ministerio de los pastores, porque es un ministerio de sanidad, redención del Dios Trino de su palabra, está ineludiblemente relacionado con la práctica médica. Su alcance es mayor, en la medida en que el ministerio pastoral proclama la sanación de los hombres y de las naciones. Jesucristo es el árbol de la vida y es el único remedio para la curación de las naciones. Apocalipsis 22, 2. En su encarnación, Dios el Hijo reveló la meta de su plan total de salvación por medio de su poder curativo milagroso. Él sanó a los enfermos, hizo caminar a los cojos, dio vista a los ciegos y levantó a los muertos. En el caso de Lázaro, el hombre muerto había sido sepultado el tiempo suficiente para que la putrefacción se apoderara de él. Pero Jesucristo lo hizo vivir y estar bien. Como el nuevo Adán de Dios y cabeza de la nueva y triunfante humanidad, 1 Corintios 15, 45 al 49, Jesucristo vino para destruir el poder del pecado y de la muerte, una victoria que se completará con su venida otra vez. 1 Corintios 15, 22 al 27. Por lo tanto, la meta del reino de Cristo es hacer retroceder y destruir el poder del pecado y la muerte en cada reino. Todas las cosas que se exaltan a sí mismas contra Cristo deben ser derribadas y todo, hasta todo pensamiento debe ser llevado a cautividad, a la obediencia a Cristo. 1 Corintios 10, 5. Se trata de una tarea de gran envergadura, que se descuida con demasiada frecuencia. Muchos eclesiásticos limitan su tarea a salvar almas, que es lo más importante, pero es el punto de partida, no la suma total del Evangelio. Del mismo modo, muchos médicos limitan su campo de acción a una dolencia particular que tienen ante sí y no buscan más. Un médico ocasional llamará la atención sobre los aspectos religiosos de la medicina. Un médico que yo conocí a menudo escribía en un recetario versos como Proverbios 17:22 para sus pacientes. A lo largo de los años, ayudó a varias personas. No debería sorprendernos que tantos cultos y charlatanes florezcan tanto en la medicina como en la religión. Al limitar y estrechar severamente la práctica médica y pastoral, los médicos y pastores han enviado a las personas necesitadas a otros tipos de practicantes para obtener respuestas. Ninguna comisión federal puede eliminar tales cultos y charlatanes mediante reglamentos. Están satisfaciendo una demanda creada, porque tanto las prácticas médicas como las pastorales han descuidado algunas de sus áreas de responsabilidad. Hay que dar mucha respuesta a las necesidades específicas en este ámbito para hacer frente al problema.
Lo que sigue es una sugerencia específica y limitada, un pequeño punto de partida para hacer frente al problema. Los seminarios y las escuelas de medicina son el lugar para comenzar. Un abogado muy hábil me dijo una vez que en una escuela de leyes muy rara que se ocupa de la pregunta ¿qué es la ley? En cambio, la enseñanza se orienta hacia tipos específicos de leyes para que el estudiante pueda aprobar un examen de abogacía y especializarse en un tipo particular de práctica legal. Por muy experto que sea en su área, es probable que siga ignorando radicalmente el significado de la idea de la ley o la idea de la justicia. Gran parte de la animosidad actual hacia los abogados tiene su raíz en este simple hecho. Por muy bueno que sea el abogado en su campo, el significado de la ley y de la justicia no le concierne. Dado que la gente considera a los abogados como los instrumentos de la justicia, su indiferencia hacia el aspecto sustantivo y la naturaleza de su vocación conduce a una hostilidad hacia ellos. La gente siente que de alguna manera traicionan la justicia. Con razón o no, esta es la opinión común. Lo mismo sucede con los ministros y los médicos. Cuando la visión de un pastor se reduce a su congregación, su llamado es traicionado. El pastor nunca puede descuidar su congregación, pero tampoco puede hacer de ella su mundo. Es necesaria una visión más amplia. Lo mismo ocurre con los médicos. Debe haber en todas las escuelas de medicina un curso sobre la doctrina bíblica de la salvación y todas sus ramificaciones. La medicina psicosomática no va lo suficientemente lejos. Hay una dimensión religiosa, teológica, de sanación y de salud. Descuidar esto es crear problemas. No es en absoluto sorprendente que la medicina holística, con su profunda participación en las religiones orientales, fuera tan influyente hace unos años. Muchos médicos se involucraron profundamente en ella porque satisfacía la necesidad de relacionar la medicina con una visión del mundo y de la vida. Un cirujano me dijo recientemente que se ha descubierto que un porcentaje muy alto de demandas por mala praxis se originan no por mala praxis, sino por falta de comunicación con el paciente. Añadió que algunos médicos muy pobres nunca fueron demandados por su capacidad de comunicarse, en sus casos, para establecer una relación con el paciente. Sin embargo, se puede decir mucho más sobre la falta de comunicación. La palabra comunicar se refiere a la comunión y a la comunidad, y también a lo común. Viene del latín communis, comune, lo que es común o compartido. Los hombres no pueden comunicarse si no tienen nada en común. Una vez conocí a un médico, un abortista al que después me dijeron que era un encantador y agradable conversador hasta cierto punto. Podía complacer a uno con su ingenio y sus modales, pero un intercambio bidireccional con él era imposible. No podía comunicarse porque no tenía nada en común con nadie. Era en ideas y moral un anarquista, sin ningún deseo de tener nada en común con los demás. La comunicación presupone un lenguaje común y una fe común. Requiere que reconozcamos que somos en Cristo, miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Hoy tenemos una brecha de comunicación entre las generaciones, entre los pastores y el pueblo, entre los abogados y el pueblo, entre los médicos y el pueblo, y así sucesivamente. Esta desintegración se debe a la pérdida de una fe común. Pocas personas aprecian hoy en día cuán extensamente, no importa cuál haya sido su fe personal, Shakespeare en sus obras se hizo eco de la Biblia, el libro de la oración común y el lenguaje del clero. Era necesario ir a la iglesia estatal, y todos los ingleses tenían un lenguaje común de fe y estructura cristiana, estuvieran o no de acuerdo con ello. Gran parte de la grandeza y el poder de Shakespeare provenían de tener tal audiencia y de hablar su idioma. En nuestros días, la especialización es a la vez un hecho necesario de una civilización y una tecnología en avance, y también una excusa para eludir las responsabilidades de la vida comunitaria.
La gente se aísla en sus hogares u oficinas en la ignorancia mutua, en la ignorancia deliberada. Como resultado, sustituyen la comunicación por el litigio. Por lo tanto, es necesario que los médicos conozcan y utilicen el lenguaje común de la fe bíblica. Después de todo, unos 60 millones de adultos en los Estados Unidos profesan ser cristianos nacidos de nuevo. Pablo nos dice en Romanos 1, 18 al 20, que todos los hombres conocen la verdad de Dios, pero ellos sostienen la verdad en su injusticia. Porque Dios es el creador de todas las cosas, el lenguaje de la fe admitido o suprimido es el lenguaje común de todos los hombres. Es por eso que necesitamos escuelas de medicina cristianas y médicos que sean tan cristianos en la oficina y en el hospital como profesan serlo en la iglesia. El seminario también debe ampliar su enfoque. Las implicaciones de la doctrina de la salvación requieren que apliquemos la fe a cada esfera de la vida y el pensamiento, incluyendo la medicina. Llamar a los enfermos en los hospitales es una rutina y una parte necesaria de la vida del pastor. A veces, en la historia hospitalaria, ha habido capellanes residentes, al igual que ahora vemos el desarrollo de los capellanes industriales, un paso excelente. Este ministerio se ha desarrollado para satisfacer una necesidad muy real y el hambre. Pero se necesitan más. Los seminarios deben tener un curso de formación en filosofía y teología de la práctica médica y la atención médica. Hace algunos años, el Dr. Pedro Entralgo, en Mente y Cuerpo, hizo un esfuerzo en esta dirección. En su libro Patología psicosomática, una breve historia de la evolución del pensamiento médico, el Dr. Entralgo, entonces profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, habló sobre la historia de la medicina y su raíz en ideas religiosas y filosóficas. Contrariamente a otros estudiosos, él veía la medicina griega antigua en un callejón sin salida de su propia creación y el cristianismo como una fuerza rejuvenecedora. Ninguno ha seguido el estudio del Dr. Entralgo, que yo sepa. En 1964, Lord Brain, en su libro Doctores Pasado y Presente, tituló su capítulo final La necesidad de una filosofía de la medicina. Tal filosofía, dijo, enunciaría principios generales dentro de la medicina, pero esto en sí mismo no era suficiente. También debe prever la crítica de la medicina y de sus propios principios generales por medio de los principios más amplios de la filosofía. En otras palabras, si no hay norma reconocida, no puede haber una crítica efectiva. Comenzando con premisas muy diferentes a las mías, Lord Brain todavía veía la misma necesidad de un lenguaje filosófico común dentro de la medicina. Tiene que haber, dijo, una filosofía del organismo y un reconocimiento de que la medicina debe tener una perspectiva sobre la relación cuerpo-mente. Algunas personas, admitió, dirían, ¿por qué preocuparse por las sutilezas filosóficas? A corto plazo podría hacer poca diferencia. A largo plazo supondría una profunda diferencia, no solo para los individuos, sino también para el conjunto de una cultura, tanto si se considera que la mente es explicable en términos de neurofisiología como de no serlo. Una práctica médica es una filosofía en acción, sin importar cuán seria, capaz y profesional pueda ser la práctica. Si la filosofía de la medicina está en bancarrota, la práctica sufrirá con el tiempo. Esto ha sucedido en el derecho. La ausencia de una teología sólida del derecho está perjudicando la práctica. Aunque se puede argumentar que la práctica tiene una competencia técnica más alta que nunca antes. Del mismo modo, el clero actual es más profesional y administrativamente competente que algunas generaciones anteriores, pero su prestigio es menor. Lo que hemos estado debatiendo es la forma clave de la mala práctica. Un médico puede ser un abortista magnificante, competente, pero un cristiano debe considerarlo culpable de mala práctica médica. En todos y cada uno de los campos, en todas las profesiones, la primera forma de mala práctica es comenzar con una premisa falsa.
Practicar la medicina sin una teología de la medicina basada en la Biblia es involucrarse en mala práctica. Un doctor puede ser un cristiano en la iglesia, pero si no es un cristiano en su oficina, en su filosofía de medicina y sanación, habrá fracasado en su llamado.